Pero bueno, amigos, 7:46 de la mañana, revisamos el picadito de noticias. Creo que está Mari ahí con el tema de la... Mari, ¿todo bien? ¿No va a hablar hoy? No habla. Hoy no habla. ¿Qué te pasa, Mari? ¿Por qué siempre llegas tarde, Mari? Ah, me tenés cansada, Mari. Vos y el libertario ese que tenemos ahí de reportero ahí, el futuro concejal. El futuro concejal. Ese es el futuro concejal, ¿eh? Yo lo quiero bancar porque es mi amigo. Ojalá que se acuerde de nosotros cuando sea concejal, ¿eh? Claro, que trabaja 24/7. Gato. Bueno, amigos, repasamos el picadito de noticias del día de hoy. Y hay mucha información, pero principalmente la información tiene que ver con enojos. Peleas al aire. Peor que la familia Tinelli esto. Peor que la familia Tinelli, y en este caso hablamos del señor Feynman. Edu Feynman estuvo ayer en su programa de A24 con parte de los trabajadores del Hospital Garrahan, sí. Luego del anuncio del presidente del 60% para el personal, ¿no? Sí. Bueno, primero charlito, entrevista, pim pum pa, y en un momento reventó todo, porque una de las invitadas era la secretaria de la Asociación de Profesionales, Norma Lezana, y le increpa y le dice: usted me mintió en la cara. ¿Cómo que me mentí en la cara? Dice, porque usted en un momento dio una entrevista y yo le pregunté: ¿usted quiere ser candidata por la forma en la que se expresa? ¿Viste que uno ya empieza? Ya te das cuenta. O lees un poco cuando traes un invitado que nada tiene que ver con la política y que de repente habla de cuestiones sociales y demás. Este va a ser candidato. Y a veces suele pasar que sí. O se están mostrando para, algún partido mírenme que puedo hablar de estas cosas. Sí. Bueno, en eso empezó como una suerte de griterío en el estudio, ¿no? Bueno, así le increpaba Eduardo Feynman a la trabajadora. Recalculando. Y que tiene una línea. Me dijo: no, de ninguna manera. Yo soy una profesional, una técnica. Y después la vi en una lista. Usted me mintió en la cara. Eduardo. Y quiso voltear un gobierno. Usted y varios como usted. Bueno, yo... Me mintió en la cara. Eduardo. Y le mintió a la ciudadanía. Eduardo, si me vas a dejar que te responda. Con todo gusto. Yo soy licenciada en nutrición. Muy bien. Me especialicé en diabetes. Muy bien. Gané mi concurso para estar en el hospital y trabajé y di toda la vida, y lo pueden decir cientos de pacientes. Bárbaro. Ese es mi trabajo en el hospital. Hasta ahí me comí su relato. No, usted no se comió Hasta mi ahí relato. Me comí su relato. Hizo lo que tiene que hacer como periodista, que es escuchar lo que yo le digo. Estaba en una lista. ¿Y en una lista que quiso voltear al gobierno. No, me parece que ustedes primero, usaron Eduardo, a los niños. No, Eduardo, yo no te voy a permitir. No, sí me lo va a permitir. O sea, vos me invitaste a tu programa para que yo diga esto. Sí, porque usted me mintió en la cara, señora. No, yo no le mentí. Sí, usted me mintió en la cara. Usted me dijo que era una técnica. Yo soy una profesional del Hospital Garrahan, que gané por concurso. Pero no era una profesional, era una política profesional. No. Y quiso voltear un gobierno usando a los chicos. Eso es una mentira. Me dio asco. Eso es una mentira, y a mí me da asco lo que vos me estás diciendo, Eduardo Feynman. Asco. A mí me da asco lo que Eduardo Feynman me está diciendo, porque además de ser brutal, de ser un maltrato a una profesional y una luchadora por la causa Garrahan. La causa Garrahan era su causa y su causa política para voltear un gobierno. Bueno, es lo que dice que toda la cuestión de manifestaciones y demás con respecto al Garrahan eran más para voltear el gobierno que una cuestión real de salarios, ¿no? A ver, uno lo conoce, Eduardo Feynman, de lo que ve en televisión y sabe que es picante a la hora de hacer entrevista. Sí. Acá estaba furioso, enojadísima. De verdad, punto tal que en un momento uno de los invitados le pregunta: ¿cuánto gana usted, señor Feynman? Porque, viste, hablás tan relajado de los sueldos de... ¿Para qué haces esa pregunta? A verlo. Pues al Garrahan le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa ¿Cuánto gana usted? ¿Qué carajo usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Eduardo, usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, yo
La verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero hacé terapia. ¿Qué Tenés un terapia, problema. señora? Tenés ¿Qué un problema, problema? Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales. le molesta. Que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Contra todos los Eso te gobiernos. molesta a vos. Y que encima Bien. vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobiernos. Bueno, son golpistas, le golpista dice. es súper fuerte la palabra, ¿eh? Durísimo, O sea, que te digan durísimo. golpista. Bueno, al final cerró todo con un brindis. Tipo ¿Vos? Navidad. Pero como Se en han Navidad. peleado por el terreno y... Pero no, como en Navidad. Terminaron toda la más con los primos después de la cena de Navidad. Todos los Yo trabajadores estoy, tienen ¿sabe derecho por qué estoy Brindemos por contigo? las infancias Con y todo por el gusto. hospital. Con todo gusto. Y por la gente que Brindemos, respeta al otro. Brindemos. Con los Brindemos matices por y los las médicos. ideas. Brindemos por los médicos que laburan, que verdaderamente laburan el Garraham. Y que van a Todos seguir laburan por los laburando ñoquis. gracias a que Todos luchamos. laburan. Brindemos, en el Garraham. brindemos por los ñoquis, Todos no por los laburan ñoquis. en el Garraham. No, señor. Sí, señor. No, señor. No hay No, manera señor. que funcione el Garraham, Durante el si no. kirchnerismo ustedes se No hay afanaron manera. el ¿Quién se afanó? el hospital. ¿Quién se afanó? Déjense de joder. ¿Quién, nosotros? Déjense de joder. ¿Qué? Déjense de joder. ¿Cómo que No le nosotros mientan afanamos el más hospital? a la gente. ¿Cómo no va a decir que No nosotros le afanamos el mientan hospital? más a la Eduardo, gente. yo le hago Todos los Bueno, se afanaron todo el hospital. Una acusación fuerte, ¿no? No, y a Feynman habría que llevarlo un día a trabajar al Garraham, sale llorando. Tipo, después estar Sí. sentado ahí con aire acondicionado todos los días. También lo que pasa, suele suceder mucho esto que se instala una versión y lo primero que pasa es la repetición sin conocimiento, Obvio. ¿no? ¿A cuánta gente, yo te digo, acá en Salta, y no le pongamos partido político, cualquiera, una señora clase media que viene y te dice, bueno, pero en el Garraham se chorearon el hospital entero. Obvio. ¿Lo sabés? No, bueno, pero lo vi en la tele. Sí, sí. Pero vos lo conocés para decirlo con tanta No, liviandad, lo dijo ¿no? Pero que Feynman. lo dice un periodista, te quedás con eso y lo repetís constantemente, ¿entendés? Eso lo entendió perfecto el gobierno de Milei, ¿no? Sí. Esta cuestión de instalamos algo, después La fake news. después la desmentida te la digo, pero a ver, si yo digo algo impactante, va a resonar más esto que después que yo diga, no, al final no era tanto, y porque además la desmentida siempre viene muy por debajo, ¿viste? En una conferencia de prensa entre medio de muchas horas de lo que vengo hablando, digo, no, bueno, lo que dije no era tan así, porque en realidad pasó a Sasa, pero la gente se quedó con esta. El electorado se quedó con esto y empiezan con esa cuestión repetitiva de Sí, obvio. sí, se robaron un PBI. No, bueno, lo tenés a los datos. ¿Cuánta gente escuchaste? Desmentido. Nadie se robó un PBI todavía. Lo tienen ¿Entendés? un Pero container en el sur. quedó la frase Sí, así, ¿no? obvio. Quedó la frase y ya para todo el mundo se chorearon un PBI y quedó para todo el viaje. Bueno, por el otro lado, el cortocircuito que tuvo Mauricio Macri y el señor Javier Milei en esta cena de milanesas, en donde entre que estaban comiendo por las espaldas de Macri, estaban echando a Guillermo Francos y dándole lugar a Dorni como jefe de gabinete, cuestión que al señor Mauricio Macri no le gustó, punto tal que el propio Adorni tuvo que salir a decir, no, bueno, la verdad que Macri anda con nostalgia de poder y piensa que acá es lo mismo que hace 4 Claro. años, pero no es la realidad. Acá el presidente es Milei. Bueno, lo mismo repitió el señor Mauricio Macri, que ayer reapareció en el foro ABCEP, en donde ratificó primero su apoyo al gobierno de Javier Milei y además dijo que sí, el único presidente es Milei, como diciendo, el que toma las decisiones Es es él. el presidente y no hay nadie más alrededor. Karina. Y queda bastante, me parece, demostrado luego de la cena que tuvieron, ¿no? Bueno, también recuerden que en sus redes sociales él calificó esa reunión como decepcionante. Bueno, en pocas palabras se lo cruzaron en el ingreso al foro y esto decía.
Mauricio, hoy Adorni dijo que los cambios los decide el presidente, mal que le pese a usted. Más vale, hay un único presidente que es el señor Milei. Bueno, nada más. Macri cortito de palabras. Chao. No se entendió ni acá, pero... Yo me parezco a Milei y a Mauricio Macri. Muy bien. Eso es lo más triste de todo, boludo. El que habló fue el presidente de YPF, Horacio Marín, porque cuando estaba sucediendo todo esto de que lo ponen a Adorni de jefe de gabinete, Mauricio Macri le dice: no me parece lo que estás haciendo, me parece que el que tiene que ser jefe de gabinete y ocupar ese rol es Marcos Galperín, que muchos dicen, ¿qué joraca va a ser Marcos Galperín? Ajá. El tipo que tiene una de las empresas más exitosas de Latinoamérica, con el mejor país donde funciona el mercado libre es Brasil, uno de los mercados más codiciados por los empresarios alrededor del mundo, y a Galperín le salió redondo y funciona, es excelente, multimillonario él, una de las personas más millonarias del mundo. ¿Qué va a ser como jefe de gabinete de Milei? Nada que ver la propuesta del señor Macri. Y dice, no, bueno, si no es él, tiene que ser Horacio Marín. Y es más, lo expresa en sus redes sociales porque dice: yo le propuse que vaya Horacio Marín, el presidente de YPF, porque es un tipo muy preparado y con mucha experiencia. Pero habló Horacio Marín en una entrevista, el presidente de YPF, en donde dice: me siento incómodo. Primero porque parece ser que lo que propone Macri y lo que expresa en sus redes sociales fue sin consulta previa. Horacio Marín luego prende la televisión, ve noticias y ve que lo están nombrando por todo y dice: ¿qué cagada me mandé? No, te nombra Macri, pero si yo no quiero. A mí nadie ni siquiera me viene y me dice: che, ¿no te gustaría formar parte de...? No. Bueno, él dice que se sintió muy incómodo cuando vio esto, que el lugar perfecto para él es justamente lo que ocupa hoy, el rol como presidente de YPF. Dice que él se preparó 35 años de su vida para llegar al lugar donde está hoy, que es Wimbledon, básicamente lo que sería para un tenista. Porque además, Horacio Marín es ingeniero químico, es una persona muy técnica, tuvo muchas trayectorias en la empresa Techin, en las empresas más fuertes de Argentina relacionadas al mundo del petróleo, él formó parte, y que YPF era, por así decirlo, su sueño, ¿no? Su anhelo, ser presidente de la empresa petrolera más importante de la Argentina. ¿Qué decía Marín? Igual me imagino que le agradeces a Macri por el comentario, ¿no? Creo que lo habrá hecho con buena intención, ¿no? Sí, no digo nada, no digo nada, capaz que el momento no era lógico, no me parece extemporáneo, porque ya habíamos jefe de gabinete, me parece, pero claro. Lo veo como un ciudadano, o sea, no estoy hablando de la lectura, o sea, yo me sentí incómodo. ¿Te sentiste incómodo? Ok. Yo y me sentí incómodo, sí, por supuesto que me sentí incómodo. No te consultó él nada, ¿no? No te dijo nada. No, yo lo conozco de un asado antes de que fuera presidente, que creo que se habló de fútbol. No hablamos de nada, pero hace muchos años. Estoy hablando 10 años atrás. Mira, incluso hasta negando tener relación con Macri, ¿no? Diciendo, no, la última vez que nos vimos fue un hola y chau con unos chinchulines en el medio y hablamos del partido de Boca. O sea, cero por ahí. Lo que está realmente muy dividido es el peronismo. La verdad que hay muchos cruces. Y lo peor es que empezás a ver estas grietas cuando hay una derrota, ¿no? Porque... Claro. Antes de las elecciones, todos abrazos, Graboy Massa, llantito por acá, todo era perfecto, el peronismo era el lugar adecuado para caer. Pierden las elecciones, no tienen el resultado que esperaban y empiezan a notarse los grises. Entre esos, muchas fricciones en el medio, entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner, que empiezan a agudizarse mucho más, y no tan solo cuando vos decís Cristina, por lo consiguiente al lado viene Máximo. Entonces te peleas con dos personas de las más fuertes, diríamos, de la cámpora. Y por el otro lado, le preguntaron, porque el que empieza a hablar de a poco y a meterse y a opinar y a dar su análisis es el expresidente Alberto Fernández, que debía estar el expresidente más guardado que afuera, ¿no? Pero el bigote. Él, lejos de guardarse y decir me resguardo, pero la verdad, mi gestión no tuvo muchas victorias como para que yo hoy salga muy rimbombante diciendo, no, bueno, Macri debería ser, Milei debería ser, sí, flaco, bueno, pero vos tuviste 4 años, lo podrías haber hecho vos, y hoy el panorama quizás no era ¿no? Pero, sin embargo, tuvo un gobierno, Alberto, bastante desastroso, desastroso, ¿no? También porque le tocó la pandemia, yo creo. Sí, ¿no? bueno, pero no yo creo que cualquier gobierno en el mundo, todos los gobernantes le fue mal.
todos los gobernantes de ese momento, nadie tuvo un buen gobierno porque tuvimos la pandemia, boludo. ¿Quién está esperando pandemia? La venía manejando bien y derrapa con actitudes personales. Acá hablamos no de cuestiones. Sí, y bueno, las actitudes personales, sí, la de Red súper derrapó, se fue al pasto. Vos para finalizar también todo. Belú, vos cuando sos presidente, los mercados y la economía analiza tu 360. Si vos tenés un escándalo personal, me separé porque le fui infiel a mi mujer. Te viene un declive bastante importante porque el electorado no te la perdona, las elecciones ya tenés la que no te va a ir bien y los mercados empiezan a ver, che, mirá, el flaco este está teniendo unas cuestiones personales muy jodidas ahí en Argentina y ahora que va a empezar en declive la economía porque nosotros estamos en una situación en donde no tenés permitido escándalos por alrededor de tu gestión. A ver, Alberto, el primer año y medio cuando sucede lo de la pandemia, la gente lo amaba. El tipo respondía en Twitter, la gente le dejaba comentarios, salía con la guitarrita y cantaba. Claro, podía dar clases como profesor. Era como buenísimo. Ahora, de un año y medio en adelante, empezó un declive bastante jodido. Vacunatorio VIP, el cumpleaños de Fabiola. Eso la gente no se lo perdonó en absoluto. No. Quizás hoy con el diario del lunes decís, che, no era tan grave porque hoy ves una situación peor. Pero, sin embargo, para ese entonces era muy grave porque te estaban pidiendo una cosa, la gente se estaba te metían en canas y salías a caminar a la calle. Digo, había una situación muy compleja. Y después con respecto a todo lo económico, ahí, ¿eso lo podría haber solucionado Alberto? Sí, manteniéndose en la misma forma que arrancó el primer año. Tenés la causa de los seguros, un tipo que hizo muchos negocios con el tema de los seguros, que está implicado en una causa. Digo, hay muchas cuestiones alrededor del gobierno de Alberto Fernández que no fueron las mejores, que Cristina a la mitad se apartó porque vio que el tipo era un desastre. Sí. Hasta la propia Cristina Fernández Kirchner dijo, me mandó una cagada acá, este no era el tipo, el vago es un desastre, me borro. Y después salta todo lo de Fabiola Yáñez, que era un golpeador. Claro. Entonces, imagínate vos si no hemos tenido un presidente desastre dentro de su gestión. Desastre fue, pero... ¿Te da el piné como para salir y analizar una cuestión de la realidad hoy? Me parece a mí que no, porque no tenés la autoridad moral cuando acabas de terminar una gestión de presidente. El tipo va a querer volver o querer meterse otra vez en la política. Bueno, en esto, imagínate, tan es así lo que te digo, que Máximo Kirchner me parece que interpreta exactamente lo mismo. Alberto opinó, Alberto dijo, dejó en redes sociales distintas cuestiones relacionadas a lo que está viviendo el peronismo y demás, y en esto le preguntaron a el señor Máximo Kirchner qué le parece lo que está opinando el señor Alberto Fernández, y esto decía. ¿De qué acuerdo habla? ¿Lo escuchaste hablar a Alberto Fernández que dijo, ya voy a contar cuál fue mi acuerdo con Cristina, pero no va a ser ahora? Y dijo en una entrevista con Mariano Martín antes de ayer, creo que fue. ¿Tenés idea de qué habla? No tengo idea. Mira. ¿Sabes qué? Un poquito de humildad, porque mientras estábamos todos laburando había algunos que estaban pelotudeando. ¿Está? Pelotudear cuando el cuero y lo demás está en juego, la verdad que no es de buen compañero. Así que no sé qué vaya a decir o qué no vaya a decir. Sé cómo gobernó. ¿De qué? Bueno, básicamente un resumen de todo lo que acabamos de charlar. Sí. El tipo debería guardarse un poquito más y no opinar, porque además está opinando para meterle el dedo en el culo al peronismo. Para meter más ficha, digamos. Exactamente. Es la famosa y popular, le está haciendo la campaña al enemigo, ¿entendés? Bueno, por el otro lado, hablamos de Feynman, porque el tema está en... ¿Qué pasa? El peronismo tiró candidatos medio de mierda en las elecciones, eran poco competitivos, nadie habló de nada, nadie se metió en el barro. ¿Y ahora quiénes? Bueno, esto ya se viene charlando hace mucho. Yo me acuerdo hace 2 años atrás, el dueño del medio Infobae, él deslizó en su momento con este crecimiento y de auge de figuras públicas a través de redes sociales, de influencers y demás, y dijo, fíjense ustedes que estamos empezando a ver cómo los partidos políticos empiezan a morir. Por ejemplo, el PJ, ¿no? Sí. El PJ, digo, en Salta no tiene... le cortaron la luz porque no pagan la luz. Digo, a ese punto tal de quiebre está el PJ en Salta. Dice, estamos empezando a ver la muerte de los partidos políticos y van a empezar a renacer figuras. La gente empieza a votar figuras y no partidos políticos. En eso dice... vamos a empezar a tener candidatos como por ejemplo un Rebord o un Rosenblatt en las elecciones, porque la gente empieza a seguir gente y no grupos políticos, ¿no?
Bueno, esto quedó en el tiempo. En ese momento cuando lo dijeron, muchas críticas de cómo vas a decir eso. Rebord y Rosenblatt, periodistas, influencers en la política, no tienen nada que ver, aparte pendejos. Bueno, el que lo rememoró es Eduardo Feynman, porque él dijo, ojo que no me parece una mala idea, un Rosenblatt y el señor Rebord ligados a la política, teniendo en cuenta cómo está pensando hoy el electorado. Hoy gusta un Milei cantando en el Movistar Arena y se apoya y se vota eso. Sí. Entonces decís, y la verdad del frente que tenemos algo parecido. No loco, parecido. Sí, un Rebord que te habla con toda la con toda efusividad que tiene él. Tenés un Rosenblatt que te hace un análisis político con bien pintadito, bien bonito, decir, y la gente lo sigue. La gente a ellos los apoya. Y bueno, ¿por qué no ellos? Representa futuro. ¿Quién vende futuro? Mira, para cerrar... Mí, yo te dije dos. Dos, a ver. Pedro Rosenblatt. Ah, no, bueno, claro, pero Pedro por Rosenblatt ahora son... Y Tomás Rebord. Son representantes de la cultura peronista joven, digamos. Representa futuro. Bueno, por el otro lado, el que ayer habló esto en una sesión de presupuesto en Cámara de Diputados, es el señor Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, salteño él, en donde hizo la propuesta de por qué no el Hospital Garrahan se instala en cada una de las provincias, ¿no? Como buena propuesta. Sucursales. Sí, el Hospital Garrahan en Salta, quizás como eje del norte para Jujuy, Tucumán, el Hospital Garrahan en Comodoro Rivadavia para la gente del sur, ¿viste? Una cuestión así, ¿viste? Para que no todos tengan que ir a Buenos Aires. Dice, no, bueno, pero acá hay un problema. Las provincias se gastan mucha guita en asesores y demás, y por eso la guita no alcanza. Pero en eso llevó la mirada de todos porque empezó a decir, las provincias usan la plata para ñoquis, propagandita, asesores, asesoritos y asesoretes. Me parece, diputado, ¿cómo asesorete? Disculpen por la palabra. Bueno, esto decía. Quiero ser asesorete. En materia de salud, la República Argentina tiene una organización donde la prestación de la salud está en cabeza de las provincias y solo determinadas partes están en manos de la nación. Esto está dentro de las prioridades que establece el presidente al otorgar el 85% del presupuesto a capital humano. Y se habla mucho del Garrahan. Yo vengo de una provincia lejana. El Hospital Garrahan, modelo a nivel mundial de excelencia en cuanto a la organización, a la capacitación de sus profesionales, tiene una capacidad reducida. Si todos los argentinos solo aportamos para el Garrahan, y los gobernadores se gastan la coparticipación en poner ñoqui, tener propagandita y querer ser siempre gobernadores, nunca vamos a tener la oportunidad de crear varios Garrahan regionales, porque lo que nosotros necesitamos es que la calidad del servicio de salud que recibe el residente en el centro del país pueda llegar a todos los rincones del país. Entonces, es infinitamente más difícil para un salteño, un jujeño, alguien de la Puna, tener acceso a la salud de los niveles del Garrahan, siendo que siempre propiciamos a que exista un solo hospital de esta naturaleza. Las provincias son responsables. ¿Por qué? Porque, como les dije, en vez de utilizar la coparticipación a los fines establecidos o que motivaron su creación, lo han utilizado para establecer empleo, propagandista, ñoqui, asesores, asesoritos y asesorete en algunos casos. Bueno, nada, Carlos Zapata viene con una cuestión ahí muy de hacerse el chistoso con distintas palabras, justamente, seguramente para el electorado, para los chicos que lo siguen, les parece gracioso y eso está perfecto. Pero la verdad es un tipo grande y no está bueno esa formalidad en la que intenta engancharla para hablar, ¿no? Porque además estamos hablando de diputados, son los representantes nuestros. Digo, si nuestro representante habla así en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el ejemplo que le da? Yo me imagino que deben haber chicos de La Libertad Avanza que lo siguen a Carlos Zapata por una cuestión de... es el diputado nacional de Salta. Pero es esto, y después, por el otro lado, empieza a replicarse, ¿no? Una cuestión de no podemos charlar bien porque siempre tenés que salir con una vulgaridad en el medio. Digo, y hablo del diputado, porque seguramente después en comentarios van a decir, bueno, pues vos tampoco hablas tan bien. Sí, es verdad, yo puteo, hablo bien, pero yo no tengo nada que ver. Exactamente. Tampoco. Bueno, hace muy poco, él estuvo en una entrevista en un streaming libertario acá de Salta, y fue un escándalo, porque esto fue antes de la antes de las elecciones.
noticias, en donde la nombran a Yolanda Vega. Yolanda Vega es ex intendenta de Cerrillos y actual diputada nacional. Sí. Bueno, esta fue la forma en la que utilizó para nombrarla. Tenemos, Carlos, en el programa, que ya es el cuarto programa, tenemos a Yolanda 21 Palabras Vega. Sí, también. Tenemos a... No la debe conocer, ¿no? No la conoce. Yolanda Verga. Hubo una señora, hay una señora que solo juró y dijo 21 palabras. Yolanda Verga, a vos te puede gustar mucho una mujer, o sea, ¿entendés? La figura pública de la figura. Yolanda Vega te puede caer bien, mal, qué sé yo. Ahora, vuelvo a lo mismo, sos un tipo grande, o sea, Abuelo, ya estamos... muy grande, Sí. como para sumarte a una joda como si tuvieras 15 años, ¿no? Digo, esta es la calidad de la representación que tenemos los salteños en la Cámara de Diputados, que además fue reelecto, porque en las últimas elecciones estaba en segundo término, entonces él va a seguir en la Cámara de Diputados, pero digo, no está bueno, porque vuelvo a lo mismo, la falta de respeto que uno termina aprendiendo a causa de, termina sucediendo lo mismo. Cuando me junto a charlar con alguien que piensa distinto y te salga con esa vulgaridad, decís, no hay discusión. No se puede. Yolanda Verga le dijo, es tremendo, se puede, la verdad que... Pero también tenemos un presidente que avala, un presidente que ya habla de Sí, no esa importa. forma, A mí, ¿entendés? O sí, sea, que haga el presidente lo que quiera. Pero Ahora, ellos se sienten respaldados también por eso. muestren la vara de otra manera, muchachos. Digo, si ves, hay otras personas que utilizan otras formas de hablar, Obvio. ¿no? Ahora, él habla de recortar el gasto público. Hace muy poco, el periodista Alexis Miranda hizo una investigación en el cual saltó la ficha de que Carlos Zapata utilizaba los pasajes que te da la Cámara de Diputados para que vos vayas a sesionar para pagarle los pasajes a su mujer. Entonces, la mujer viajaba con él a Buenos Aires, según la investigación de Alexis Miranda, pagados por la Cámara de Diputados. O sea, no salía un mango de su bolsillo, sino salía con la planilla de Aerolíneas Argentinas para poder ir y volver. Digo, está bueno levantar la bandera de recorte del gasto público, pero también aplicar a tu vida, ¿no? Digo, porque es lindo salir y hablar, decir Yolanda Verga, decir los asesoretes, que se gasta mucha guita, y por casa, ¿cómo andamos? Porque hasta de lo más mínimo, cuando levantás una bandera de la moral, hasta la más mínima cosa, está mal lo que haces, ¿entendés? Porque de alguna forma, esa guita te la terminan pagando todo para que tu mujer viaje, ¿no? Bueno, amigos, 8:13 de la mañana.